Dios les bendiga a todos muy ricamente en este día. Damos gracias a Dios que una vez más podemos estar juntos, a todos ustedes. Así que enviamos nuestro saludo a todos los amigos de Detén un Tiempo y Reflexiona, que siempre están presentes en cada edición. Como lo hemos hecho durante todo el año, estamos para compartir acerca de lo que nos habla la palabra de Dios, la Biblia, y ya entrando y estando en este último mes de este año, acercándonos a este tiempo especial, ¿no es cierto? Tiempo de celebración, de festividad, y también donde nosotros recordamos un hecho único en la historia que tiene que ver con un nacimiento, que tiene que ver con Jesús. Y eso lo encontramos ¿en dónde? En los evangelios, los encontramos en la Biblia. Por eso vamos a tomar lectura en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, donde se nos habla de ese registro, se nos habla del nacimiento de Jesús. Dice así la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque dice la Biblia no había lugar para ellos en el mesón. El Evangelio de Lucas nos habla de el momento del nacimiento de Jesús. Nosotros rápidamente podemos recordar cuando pensamos en este tiempo festivo en los pesebres, ¿no? Cuando éramos niños siempre nos gustaba mirar, y esta época era muy particular para eso, y entonces tenemos en nuestra memoria esos pesebres que se armaban en todo lugar y en todo momento, y que sigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ahora vamos a detenernos en este pasaje que nosotros hemos mencionado, que hemos leído, porque aquí van a haber algunos detalles que creo son importantes para que nosotros podamos reflexionar a la luz de este suceso en la historia. Jesús, ese niño que nace, que Jesús viene al mundo en un pesebre. Ahora, pero también aparece en un lugar totalmente inadecuado. Cuando nosotros miramos todo el relato bíblico, nos damos cuenta que allí en Belén, que es donde nace Jesús, se produce un fuerte contraste entre la persona de Jesús, ese niño que nace, pero también entre el ámbito que lo recibe. ¿Por qué? Porque para nosotros es el Rey de Reyes el que nace. Sin embargo, él yace en un lugar indigno, podemos decir, de su realeza, ¿no es cierto? Y yo creo que en estos tiempos festivos pasa algo interesante. ¿Qué es lo que nosotros vemos cada año cuando se acercan esta época? ¿Qué es lo que vemos? Por lo general vemos lo rutinario de cada época, pero vemos lo tradicional de cada año también. Cuando llegan este momento, todo el mundo comienzan a hacer los aprestos para celebrar, y entonces aparece el espíritu de la época, el espíritu navideño, el espíritu que aparece en esta época donde el comercio, por ejemplo, que extiende sus horarios para que el consumo sea mayor, la gente que corre de un lado para el otro porque quiere comprar eso y no llegar tarde para luego tenerlo sobre su mesa, los regalos que tienen que estar presentes, las luces en las calles, bueno, las casas adornadas que aparecen en esta época, todo esto hace de esta época y de este tiempo de celebración, de este tiempo festivo.
Ahora, lo importante no es todo esto que nosotros hacemos y que lo conocemos porque lo vivimos cada año, que se acerca este último mes de este año, sino lo importante es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás de todo esto es realmente lo esencial, y es allí donde nosotros tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos en lo esencial, porque claro, lo que vemos todos los años, lo tradicional, ya lo conocemos. Y dentro de lo que conocemos está todo ese movimiento vertiginoso de la época, de este mes tan particular, tan especial, y por ahí vemos también pesebres que están armados en diferentes lugares, con las estrellas, con los magos, con los animales, con el buey, y todo esto, por supuesto, es importante, pero no es lo esencial, no es lo esencial. Y lo que necesitamos para que la Navidad y estos tiempos festivos realmente sea eso, es ver lo esencial. Y yo en esta oportunidad quiero que juntos podamos mirar qué es lo esencial de todo este tiempo festivo. En primer lugar, cuando nosotros miramos el relato bíblico, tenemos que comenzar a hacernos algunas preguntas y preguntarnos qué vio aquella gente que se acercó a ese establo, que vio a esa pareja humilde, pobre, en esas condiciones. ¿Qué fue lo que vio? Yo creo que el panorama y el espectáculo que vio fue un espectáculo bastante triste, ¿no es cierto? ¿Por qué triste? Bueno, porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos con el pesebre, el primer pesebre que se vio allí fue un espectáculo que realmente daba tristeza. Esa es la realidad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es un lugar con animales. Es un lugar donde hay estiércol. Es un lugar, el establo, donde hay suciedad. Y allí hay una pareja pobre que no tuvo, según los registros bíblicos, no tuvo lugar donde hacer nacer a su hijo. Porque, como hemos leído, estaba toda la ciudad ocupada. Esa pareja, esa familia, no recibió la ayuda de nadie. Y que tuvo que poner pasto, que es lo que hay en un establo, ¿no es cierto? Y hacer nacer allí a su primogénito, a su hijo. Y allí, en ese lugar, fíjese, se produjo el parto. Allí nace Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ese lugar no es un lugar acogedor. Ese lugar no es un lugar para que nazca un niño. Ese no es un lugar maravilloso, como a veces lo pintamos, ¿no? Sino es un lugar triste. Es un lugar que realmente nos llena de tristeza allí donde nace Jesús. Cuando nosotros pensamos en la gente que pasaba por allí y vio eso, vio a dos provincianos pobres que llegaron a ese pueblo. Claro, ellos llegan presionados por las autoridades que habían mandado un censo y ven a esa gente allí. Y esa gente, la verdad que da pena, dan lástima, dan ganas de ayudarlos, de hacer algo por ellos. Y seguramente la gente diría eso: pobre familia esta, ¿dónde tuvo que hacer nacer a su hijo? Todos nosotros como padres siempre queremos brindar lo mejor, ¿no es cierto? Bueno, ellos no tuvieron esa posibilidad en ese momento. Realmente, cuando uno piensa en el contexto en el cual nace Jesús, podemos visualizar qué panorama que había en ese momento. Y la gente, cuando veía eso, veía a una familia humilde, pobre. Y eso era lo que veían, haciendo nacer a su hijo en medio de todo eso, lo que ya mencionamos. Ahora, cuando uno piensa en esto, suele pasar en cada tiempo, ¿no? Cada tiempo de Navidad. ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo tradicional. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este tiempo? Hoy, cuando llegamos a esta época festiva, ¿qué es lo que vemos? Y vemos lo que vemos todos los años.
vemos las luces, el arbolito de Navidad, vemos el consumo desmedido, vemos los pesebres en diferentes lugares, comercios principalmente o casas armados, ¿no? Y allí, en el pesebre hay muchas cosas, ¿no es cierto? Allí está la imagen de José, de María, está el niño, los animales, todo eso que hace de la pintura de la Navidad de cada año. Pero dice la Biblia que allí llegaron unos pastores que estaban en la región. ¿Y qué vieron estos pastores que estaban allí en la región? Vieron lo mismo, exactamente lo mismo que vieron todos, lo que esa gente que estaba en ese momento, en ese lugar. Pero hay algo interesante que nos dice el texto en la palabra del Señor, que esos pastores que estaban en la región y que fueron a ese lugar y que vieron ese panorama que nosotros mencionamos, que vio otra gente también, pero dice que estos pastores, dice que salieron dando gloria a Dios y salieron con una expresión de júbilo, de alegría y de gozo. Y usted se pregunte, ¿cómo puede ser? Si el panorama que veían y que vieron el resto de la gente no era para expresar gozo, no era para expresar júbilo o para estar dando gracia y gloria a Dios por lo que estaban viendo. ¿Cómo puede ser esa expresión? Si todo lo que vieron las otras personas fue algo totalmente distinto y diferente, fue algo triste lo que vieron, el panorama que vieron fue triste. ¿Y cómo puede ser que estos pastores salieron dando gloria a Dios? ¿Por qué salieron dando gloria a Dios? Porque ellos vieron algo que era diferente al panorama que se presentaba en ese pesebre. Y yo creo que este es un tiempo para verlo distinto, para verlo diferente, para ver realmente lo esencial. ¿Por qué? Porque allí Dios estaba hablando. Y Dios le habló a estos pastores y les dijo a los pastores, no teman, hay nuevas de gran gozo que va a ser para todo el pueblo, dice, que ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Cristo el Señor. Y Dios le dice a estos hombres, y esto va a servir de señal, y van a ver al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ellos, los pastores, debían buscar un niño, y esto es lo esencial. Lo esencial de este tiempo festivo, estimado, de esta Navidad y de todo lo que promueve esta época, no es todo lo que nosotros vemos afuera. No son ni las luces, ni los comercios, ni el consumismo, ni el materialismo, ni el individualismo. No es nada de eso donde hay que pararse. Hay que pararse sobre algo que ocurrió en la historia, pero que está presente con un gran mensaje hoy. Y es el nacimiento de Jesús, es ese niño que nace. Tenemos que pararnos en lo esencial. Ellos tenían que encontrarse con el niño Jesús. ¿Por qué? Porque allí estaba la esencia de la Navidad. Había nacido el Salvador. Estos pastores eran los únicos, estimados, que estaban en el misterio, podemos decir, de la Navidad. Los únicos que sabían realmente lo que había pasado. Y porque sabían lo que había pasado, fíjese entonces, en ellos era esa visión que vimos y que estuvimos mirando hace un momento, esa visión de pobreza, de pasto, de estiércol, todo lo que puede haber en un establo. Eso no era importante para ellos, porque para ellos todo eso era maravilloso. Se volvieron dando gracias a Dios. La realidad histórica está en el pesebre, pero en el pesebre, estimado, hay muchas cosas. Está María, está José, están los animales, los magos, todo eso. Pero lo central del pesebre, ¿qué es? Es el niño. Si falta el niño, estimado, está faltando todo. Si falta el niño, falta todo. ¿Por qué? Porque el centro es el niño y todo converge allí. Es la gran noticia que tenemos para este tiempo, la noticia que tenemos que recibir y que tenemos que prestarle atención. Dios les dijo a los pastores, no teman, hay nueva de gran gozo. Hoy nosotros todos los días nos estamos informando de muchas noticias, pero ninguna o la mayoría de ellas, ninguna nos generan gozo, sino todo lo contrario. Nos generan tristeza, desolación.
pero las nuevas que del cielo trajeron estos ángeles que nos registra el Evangelio de Lucas a la tierra, esas sí fueron buenas noticias, estimado, de gran gozo. Es la mejor noticia con esperanza, viene del cielo. La mejor noticia con esperanza viene del cielo. El nacimiento de Jesús es un milagro porque fue el cumplimiento de la promesa de Dios en la persona de su Hijo. Son nuevas de gran gozo también porque presentan al ser humano la oportunidad de disfrutar de una paz que realmente es verdadera y es para siempre. El nacimiento de Jesús, estimado, ese niño que nace en Belén, abrió puertas, trazó un camino, inició un comienzo. ¿Por qué? Porque lo que la religión y el esfuerzo humano jamás pudieron proporcionar a los seres humanos, es decir, la salvación, la vida eterna, el sustento del alma, el camino, la verdad y la vida, Jesús, con su nacimiento, Él trajo todo eso, y años más tarde con su muerte en la cruz del Calvario. Estimado, el que acepte este regalo del cielo, la mejor noticia, y cree en Él, es la persona que podrá realmente en estos tiempos festivos tener un motivo real y verdadero para celebrar con gratitud y para celebrar con esperanza. Que en esta Navidad Cristo nazca en nuestros corazones y que sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Dios les continúe bendiciendo. Mis ojos están sobre ti, eres un tesoro para mí. Cuido cada paso que das, mi vida entregué por ti. Confía, no tengas temor.